a iniciar, dado que algunos ponentes todavía, o por lo menos no los ubico aquí en el, que estén presentes, y a solicitud este, de Gabriel Cafure, ¿no? Que él proponía iniciar, ¿no? Con su ponencia. No sé si los demás estén de acuerdo. ¿Sí me escuchan? Yo escucho sí, muy bien. Ajá. No tienen problema en que iniciáramos con Gabriel, sobre todo dado que el primer ponente, Francisco Javier Maceres, o por lo menos no me aparece a mí como que ya está aquí en la sala, ¿no? Bueno, si no, no tienen inconveniente, podríamos iniciar con la ponencia de Gabriel Cafure. Les digo la dinámica de la mesa. Cada quien tiene 15 minutos para su presentación. Anteriormente estuve en otro que cada 5 minutos antes les avisaba, y como que es un poco cortarles, ¿no? Entonces, si quieren, más bien faltando 2 minutos, les aviso para que traten de cerrar y ya no estar cada vez, ¿no? Diciéndoles 5, 2, 1. Tratemos todos ¿no? de cumplir con estos 15 minutos, sobre todo para dejar tiempo para la discusión. Entonces, si están de acuerdo, entonces así seguiríamos esta dinámica. Iniciaríamos los trabajos de esta primera, de este grupo, ¿no? Con la ponencia de Gabriel Cafure de Rocha, del Instituto Federal de Sertao, Pernambuco, y el título es La Hora de los Soñadores y la Imaginería Teleradialista de la Mente desde Bachelard, Durán y Gunenburger. Ajá. Y bueno, si quieres puedes iniciar compartiendo pantalla, y mientras vemos también si llegan los demás ponentes. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Estoy mucho gusto de estar en la UAM. Yo estuve en México, yo pienso, 4 años pasados. Estuve en la UAM Azcapotzalco, en el departamento de Sociología, a convite del profesor Armando Cisneros, y fue una experiencia muy importante para mí. Y ahora estar en este workshop sobre el imaginario es una gran alegría. Eu solamente vou apresentar um texto que eu hice em portunhol ou em português. Eu não tive muito tempo de fazer uma tradução, então vou falar um pouquinho de minha experiência. Como? Helmut, ¿ustedes me escuchan? Sí te escuchamos. Sí. Te escucha bien. Sí, se escucha. Bueno, entonces, esta ponencia que yo escribí acerca de la imagería de teleradialista, se trata de una investigación que yo hice acerca de un texto de Gaston Bachelard llamado Devaneio e Rádio, dentro del texto del libro El Derecho de Soñar. Yo hice una aproximación acerca del texto de Jean-Jacques Gunenburger, del libro llamado El Hombre en la Era de la Televisión, y también acerca del texto de Gilbert Durand, La Imaginación Simbólica. Mi intención, mi objetivo era tratar como en la pandemia, tanto el radio, la TV
tiveram uma reinvenção acerca de la maneira como se hacen, assim como nós outros também nos hicimos cada vez mais agentes de uma manifestação, de uma espectacularização de los sentidos comunicativos de nossa mente também. Então, penso que há retorno da TV, há retorno também do rádio quando vemos a popularização de podcasts e etc. Bueno, vou pensar então com uma frase que me gusta muito, que uma frase que he escuchado, que dice: nuestra vida es un link, nuestra vida ahora se pasa por un hiperlink que nos pone a la comunicación con todo el mundo, una transvirtualidad, e isto nos passa dentro da educação a uma nova maneira de ser nossa profissão, de ser professores, de passar a comunicação, as enseñanças, a aprendizagem. E, bueno, René Borré pensa que a virtualidade ha se imposto de diversas formas, e o virtual é uma potência em comparação ao real, pero há perigo também da virtualidade, do corpo se deixar dopado por la maquinaria, por la máquina. Isso nos leva a ritmo, a uma velocidade, a uma comunicação que todos estamos todo o tempo correndo, todo o tempo numa velocidade cotidiana que nos traz muita informação. Pero se volvermos hasta a ideia de rewind, rebobinar a fita cassete, como dissemos em Brasil, eu penso que isso nos traz uma inversão também sobre a imagem de como a televisão, como o rádio também nos mostram a estrutura da nossa consciência. E René Borré espera que isto também nos mostra que a televisão é mais do que uma comunicação generalizada, que é possível reivindicar uma educação da humanidade com a imaginação, ou seja, que a televisão não pode nos fazer alienados. Temos que fazer uma televisão que nos haga pensar, que nos haga imaginar. E o rádio tem esta característica. Pois se nós podemos imaginar, se nós podemos pensar, nós podemos agir contra fake news, nós podemos ter uma mente que segundo Barrelat, nos leva a uma relação entre uma videosfera, uma grafosfera, uma logosfera, que mais que a representação hace através de la imageria todo um sentido radioneural de la realidade. E esse sentido nos pode nos fazer como agentes e não como reféns da mídia. Eu penso que essa concepção
uma concepção de um pluralismo, de uma comunicação intersubjetiva, é uma concepção na qual a comunicação radio-televisiva é, según Bachelard, uma comunicação de los sueños. É a hora de los sonhadores. É uma comunicação aún, segundo ele próprio, o rádio serve para que nós possamos transmitir nossos sonhos. E isto é uma comunicação surracional, surreal, que precisamos trazer para nossa realidade, e não somente esta realidade de Big Brother, de vigilância, de uma realidade tão pobre. Bueno, eu penso que é isso, para não tomar muito tempo e falar um pouco do texto que eu escrevi acerca desta hora de los sonhadores dentro da imageria da comunicação. Muchas gracias. No te escucho, Silvia. Pienso que necesitas... Ya, tenía apagado. No, te decía que muchas gracias, ¿no? Vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia. Creo que todavía no está aquí Francisco Javier Maceres, ¿no, verdad? Ni Lior Silverman. Tampoco. José Antonio Segara, sí vi que ya estaba conectado. José Antonio. Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Podríamos seguir entonces con tu ponencia? Sí, cómo no. Ok. Entonces, continuaríamos con esta ponencia de José Antonio Segara Guerrero. Él es de la Universidad de Pamplona y el tema que nos va a presentar es el héroe desde su discursivización audiovisual, una aproximación desde los imaginarios. Adelante, tienes 15 minutos. Cómo no, muchas gracias. Bueno, en atención al tiempo trataré de ser lo más preciso. Quisiera que me dijeran si se está viendo la diapositiva, por favor. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, ya pueden ver el título. ¿Cuál es la idea? El héroe ha tenido un papel muy importante en la cultura occidental. Desde los registros que hay en los mitos y en las religiones, el héroe ha aparecido en toda suerte de manifestaciones artísticas que van obviamente desde su representación pictórica hasta en la actualidad ya tipo films, películas que han tenido un gran desarrollo. Especialmente en América Latina, también el héroe ha tenido un gran desarrollo. Yo no tomé en consideración, por ejemplo, el cine mexicano, ni el papel del héroe, sobre todo en las producciones audiovisuales mexicanas. En primer lugar, porque estaban ya, digamos, con el paso del tiempo, muy orientados a personas que tuvieran incluso actualmente unos 80, 70, 80 años, ya que fue esa década más o menos de los 50. Pero tiene un papel fundamental. Por ejemplo, El Santo jugó un papel importantísimo en la construcción del héroe en América Latina, entre otras formas del héroe, ¿no? Y tuvo muchísima difusión, entre otros, Calimán, y otros héroes que estaban también en la televisión, el cine y la radio. Entonces, el papel del héroe ha tenido una discursivización. Yo traté de limitarlo por razones metodológicas de la investigación a la televisión y el cine estadounidense. ¿Por qué? Porque tuvo o ha tenido incluso todavía un gran también impacto en América Latina, una gran presencia, en tanto que los medios de comunicación latinoamericanos presentaron sus primeras proyecciones televisivas sobre todo, y luego en el cine, con estos héroes. Basta recordar, por ejemplo, El Llanero Solitario, una serie que
duraría bien entrado los años 70 en América Latina, empezando desde los primeros momentos de la aparición de la televisión en Venezuela, Colombia, México y otros países. Tuvo una gran presencia el Llanero Solitario. Luego Batman, el Batman pop, llamémoslo así para diferenciarlo de los Batman actuales, el Batman de colores de esa época, ¿verdad? Amarillo, negro, un Robin verde con colores verdes, esos colores bastante pop, ya en los años 60. Entonces, eh, han tenido una gran fuerza, el Superman, entre muchos otros. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque a mi modo de ver el héroe está en relación directa con los metarrelatos de la modernidad y en la actualidad de la posmodernidad. Y se construyen imaginarios en torno al héroe. Pero también estos imaginarios se proyectan en ciertos desempeños sociales y incluso ciertas carreras, ciertas formas de ver el héroe en lo cotidiano, en las profesiones de lo cotidiano, por ejemplo. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, y hay cierta similitud, como en los años 50 el héroe era inmaculado, ¿verdad? Un héroe muy puro, un héroe que no asesinaba, la expresión absoluta del bien. Podríamos pensar en Kant, en el imperativo categórico, ¿verdad? El imperativo moral, el bien y la moral por sí misma, absoluta. Y eso como también se desplazó a otros elementos de la sociedad. Por ejemplo, el maestro, visto como un héroe, entendido desde esa cotidianidad como un héroe, puro, inmaculado también, sin mancha. El médico, incluso en algunos momentos hasta el militar, el héroe militar. Entonces, vemos esas proyecciones. Pensemos incluso en el cine, El maestro con cariño de Sidney Poitier, El maestro protagonizado por Mario Moreno Cantinflas. O sea, el papel de estos sujetos como puros, castos, dirigidos, repito, por el imperativo moral. Un poco el orden civilizatorio de la modernidad, expresándose también a través de estas imágenes del héroe, el héroe entendido como superhéroe o el héroe entendido desde la cotidianidad. Bueno, estos elementos entonces me llevan a mí a pensarlo desde los imaginarios. Sin embargo, en el transcurso de la investigación, obviamente, uno revisa que existen muchas formas de hacer abordaje de lo imaginario, ¿verdad? Por lo menos Taylor de la filosofía, la sociología con Michel Maffesoli, o Pintos, o Baeza, que están más a lo fenomenológico, la antropología cultural de Durán, Cornelius Castoriadis con psicoanálisis, Le Goff o Vasco con la historia. Sin embargo, coloqué en la mitad en la psicología social a Moscovici, Jodelet también, Jean-Claude Abric, porque en el desarrollo de esta investigación, como toda investigación, genera nuevas preguntas y pude observar que en la actualidad, con los jóvenes, con los adolescentes de hoy, de este 2021, ¿verdad? En promedio entre menores a 25 años, 30 años, menores a 30 años, el héroe ha tenido una simbolización totalmente distinta y a mi modo de ver está más cercano con una representación social porque es más de este momento. El imaginario, en mi concepción, es más transhistórico. O sea, nos viene y nos deviene a través de la historia y del tiempo. En ese sentido, entonces yo parto, bueno, básicamente de estas ideas de una conceptualización del imaginario como que no es un concepto único, uno lo adecua a cierta necesidad metodológica y teórica. En ese sentido lo asumo como una matriz de sentido, como una categoría que me permite interpretar este fenómeno del héroe. Es transhistórico, como señalaba hace un momento, mientras que la representación social es como más histórica, es una representación que se construye. Ejemplo, hoy día COVID-19 es una representación social que está construida, mientras que la idea de muerte está más asociada al imaginario, a esa mirada judeocristiana que algunos tienen, o de la pérdida del sentido de existencia. Entonces, ese sería más bien el imaginario. Bueno, entonces explicaba este héroe como el héroe de la modernidad, de un proyecto civilizatorio, de unos valores morales del status quo,
¿verdad? Y el héroe posmoderno, más bien de lo que plantea Bauman, una ética posmoderna, una mirada donde hay incluso la misma negación del héroe por sí mismo y donde el orden queda suspendido. No, no es totalmente, todavía no está totalmente destruido, restituido como se hacía en la modernidad, sino más bien en algunos casos queda suspendido. Este concepto después lo voy a explicar. Bueno, todos más o menos tenemos ideas sobre la modernidad. Me interesan estos elementos. La modernidad tenía el metarrelato del cientificismo, el progreso, lo tecnológico para lograr la felicidad humana, la felicidad colectiva. Y su matriz de sentido, pues la belleza, la verdad, el bien, la razón y la lógica. Ya lo vamos a ver directamente en las obras. Mientras que en la posmodernidad es multipluri microlenguajes y relatos, ¿verdad? Hay una negación y escepticismo a todo aquello que planteaba la modernidad, y la matriz de sentido yo la veo más desde lo feo, nuevas formas de belleza, verdades relativas y efímeras, incluso como líquidas, las llama Bauman. El malo, la relativización del bien, o sea, como no hay un absoluto, hay una especie de matices en el bien y el mal, al igual que en la locura, otras nuevas lógicas que fundan, por ejemplo, los multiversos. Entonces, como no encuentro cómo darle sentido a un mundo, entonces aparecen estos conceptos como multiversos, en los cuales en otro mundo un Iron Man puede ser una mujer afrodescendiente. O ahora planteándose nuevas lógicas, los elementos de género, entonces un Superman hijo bisexual, entonces responde a nuevos órdenes y a nuevas lógicas. Ok, bueno, yo hice un trabajo de campo, por razones de tiempo no comparto todo, basado en un enfoque pragmático. El pragmatismo de Creswell es un investigador estadounidense que plantea diseños de métodos mixtos, igual que Tachacori y otros autores, pero me gusta más este. Nos dice que aquí no nos importan los problemas epistemológicos de construcción del orden de la verdad o de esas discusiones epistemológicas, sino más bien el sentido práctico de la investigación. Eso me da cierta libertad, entonces elegí un diseño exploratorio secuencial para la parte de campo, con teoría fundamentada, algunos elementos en una segunda fase de análisis factorial y un trabajo cuantitativo que me refuerza. Este es un poco la simplificación gráfica, la ejemplificación gráfica, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos ya las imágenes de los héroes de la modernidad, ¿verdad? El llanero solitario, el blanco, valor absoluto del bien. Ninguno de los tres asesina, ninguno de los tres mata en nombre del bien, solo restituyen el orden. Hay una simetría, hay un lenguaje, todo relacionado con este orden absoluto del imperativo moral, de la belleza, entendida como la simetría, como estos aspectos propios de Occidente. Y luego pasamos a un momento que yo siento que se marca un hito. Claro, hay otras películas, obviamente, pero para resumirlo aquí, puedo decir que el hito que marca este cambio es Indiana Jones. No sé si observan, podemos hacer una lectura más semiológica del asunto, un Indiana sudado, está toda la espalda está sudada, está casi vestido harapiento, un poco mal vestido, maltrecho. Esta es una escena maravillosa donde Indiana, claro, la adelanté mucho, Indiana se enfrenta a una suerte de villano que demuestra con una espada, un sable, una espada, un movimiento maestro en sus manos. Indiana se queda viendo qué hacer y todos esperaríamos en el héroe que se enfrentara a eso que está superándolo, ¿verdad? Y ganara después, pero eso es lo típico del héroe en la modernidad. Aquí Indiana no, aquí Indiana ve la situación, piensa un minuto, saca la pistola, le dispara y lo mata. O sea, reduce de forma irónica esa espera del desempeño del héroe. Entonces es una nueva forma de belleza, repito, por estar sudado, mal vestido. Sin embargo, es una nueva forma de expresión de lo bello. Esa verdad absoluta del héroe desaparece, se convierte en efímera. Hay una relativización del bien, hasta qué punto es bueno o malo asesinar, toda la lógica de esta moral. Y bueno, es casi risible, generó mucha risa esa escena y es otra lógica, ¿no? Esta otra película interesante, traducida como El silencio de los inocentes, el silencio, ¿verdad? De los inocentes,
Es interesante porque el mal, que en este caso es Anthony Hopkins, que representa el mal, un psiquiatra caníbal, ayuda al bien, que es la detective Jodie Foster, a atrapar al mal, que es un psicópata que secuestró la hija de una senadora. Entonces, el mal ayuda al bien para atrapar al mal. Esa película nos replantea entonces esto, la relativización nuevamente del bien, pone en cuestionamiento todo el orden moral y empieza a presentarnos los héroes desde otra perspectiva. Este es un personaje que, según la crítica, se puede revisar las visiones, las lecturas, la cantidad de visitas a esta película rebasó taquilla, lo cual significa que fue muy atractivo tanto su historia como el personaje y generó una atracción en esta nueva forma de belleza que no es la simetría clásica en el actor, ¿verdad? Hermoso, cuya representación pudiera estar cercana a los griegos. Anthony Hopkins es todo lo contrario. Entonces hay una nueva forma de belleza en la maldad, en la perversidad, en esta forma de ver el mundo. Bueno, ¿Podrías ir ahí en el año cerrando? 2000, sí, ya voy cerrando, gracias. Aquí podemos ver el héroe humanizado, cómo se van humanizando, ¿verdad? A partir del 2000 podemos encontrar, bueno, infinidad de películas del héroe y luego del 2010 en adelante hay más de 60. Aquí lo increíble es el héroe ya queriendo hacer hogar, cosa que antes no se planteaba, entre otros. Deadpool, que es totalmente la negación del héroe. Quería mostrar este diferencial semántico. Este es un instrumento interesante. Fíjense que los mayores 80 marcan los buenos absolutos como el Llanero Solitario, Superman y Batman. Indiana está más cercano ya al centro, igual que el Batman de la actualidad, y Deadpool está en la mitad, más cercano al mal, ¿no? Por su lenguaje y expresiones. En conclusión, estos elementos tienen que ver más incidencia en los varones. Las hembras, las niñas o las mujeres no les interesa el héroe. Hay dos miradas de la modernidad por modernidad. Y bueno, hay todo un imaginario que construye el sentido del héroe y de su ser. Los mayores de 50 valoran el héroe como una expresión absoluta del bien y los menores de 30 también lo representan desde la relativización del bien. Me interesa en la parte de las entrevistas cualitativas que los sujetos manifestaban eso, el papel del mal y del héroe. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por ceñirse también al tiempo. Y bueno, pregunto si están presentes aquí los demás ponentes. Francisco Javier Maceres, creo que yo no he visto que se conecte, ni Lior Silverman, tampoco, ¿verdad? Gabriela Ordóñez, veo ahí una Gabriela, pero no sé si es Gabriela Ordóñez. Ni Sebastián Notero. Uy, qué lástima. Entonces, nada más tenemos estas dos ponencias. Si quieren, entonces abriríamos, ¿no? la fase de preguntas y comentarios. Ya en el chat hay algunos comentarios que si quieren puedo leer para dar inicio, ¿no? a esta discusión. Bueno, había ahí un agradecimiento a Gabriel, ¿no? Por el esfuerzo que realizaste para compartirnos la construcción. Coincido ampliamente con tu planteo. Desde mi punto de vista se está jugando una neocolonización de los sueños y el cuerpo que los encarna, ¿no? Más que nada ese es un comentario. Y bueno, en relación a la exposición de José Antonio, ahí se generó una conversación, ¿no? Primero venía esta pregunta de cómo defines el imaginario, no queda claro, y luego Miriam contesta que se entendió perfecta la idea, un planteo muy interesante, nada que disculpar. Y luego Samuel, ¿no? Dijo, justo es eso, se entiende y se explica, pero no se define. Entonces, José Antonio, no sé si quieras entrar a esta conversación y tratar de aclarar, ¿no? Sobre todo para
Bueno, acá hay otro comentario para Samuel, ¿no? Es decir, ¿cómo estás definiendo tú el imaginario? Ok. Bueno, el imaginario, mi modo de ver, es una matriz de sentido. Últimamente estoy planteando que es como una metáfora, o sea, hablando en términos de una metáfora, es como una suerte de estos ovillos que van rodando y que van acumulando cosas, se le van adhiriendo materiales. El imaginario viene a ser eso. El imaginario es esa matriz de sentido, esa suerte de, imagínense una bola de estambre que va rodando lentamente y en la cual se van añadiendo películas o significaciones o canciones o relatos, discursos, historias, símbolos, íconos. Todo eso se va añadiendo a esa matriz de sentido y todo tiene un campo semántico de significación que nos orienta. Entonces, esa definición de imaginario, entendida como matriz de sentido, como un repositorio en el cual se van añadiendo y creando significaciones que dan explicación, que nos ayudan a entender la realidad cotidiana. Es un poco lo que dice Baeza, lo que plantea Pintos, incluso el mismo Castoriadis, ¿no? Esa es mi definición de imaginario. De hecho, yo la tomo directamente de ellos. Pero esta metáfora que trato de expresar de este ovillo que va dando vueltas, de este estambre que va rodando, esta bola que va sumando lentamente, es la que últimamente estoy entendiendo más, porque a mi modo de ver es transhistórica. O sea, va con mucha más lentitud, pero se va nutriendo de todos esos elementos que ya señalé. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera un comentario, una pregunta? A mí me gustaría más que hacer un comentario que me llama mucho la atención, José Antonio, que en tus conclusiones señales ahí que el héroe no interesa al género femenino. Y yo creo que esa es como una preconcepción que uno tiene de que, ¿no? Estos héroes y estos héroes, sobre todo, ¿no? Modernos, llaman la atención más que nada a los hombres, ¿no? Al género masculino, pero creo que en la actualidad también a las mujeres, ¿no? Entonces, no sé esa conclusión con base en que él, ¿no? Es decir, puede llegar a esa afirmación. Bueno, recuerden que yo les planteé que hice un trabajo de campo con método mixto. Entonces, ese método mixto, el secuencial exploratorio, me ayudó mucho porque me permitió hacer algunos cuestionarios, este diferencial semántico, y en la fase primero fue cualitativa y después cuantitativa. Pero en la fase cualitativa, cuando encontré a algunas chicas dispuestas a participar y las entrevistaba, me decían francamente, cuando hacíamos una relación empática, bien profunda, o sea, traté de durar más tiempo con los sujetos para que tuvieran esta confianza, me decían que no era de su interés, que no les llamaba, que incluso en algunos hogares decían ellas cuando eran más niñas, la práctica era que normalmente las series infantiles las pasaban en las tardes. Entonces ellas se sentaban, pero sus hermanos varones eran quienes controlaban la televisión. Y ellas, como no podían elegir y además no había realmente una programación orientada a las chicas, pues lo veían, pero sin ningún interés. Muchas. O sea, estoy hablando de que logré entrevistar a, no sé, más de unos 20 chicas porque eso me interesó muchísimo porque podía sesgar mis conclusiones y lo indagué y me di cuenta. Entonces, entendí que no era el tema. Pero, como toda investigación, yo decía, en la actualidad, con más jóvenes, sobre todo varones, volvía a indagar con chicas más jóvenes, igual, incluso las estadísticas, viendo el análisis también desde el punto de vista de la industria cultural, fíjense que es interesante observar cómo cuando han aparecido heroínas en el cine, por ejemplo, La Mujer Maravilla, esta otra chica que Gatúmela. tiene el nombre similar, no recuerdo el nombre, Capitana Marvel, etcétera, la taquilla ha sido muy inferior, pero muy, muy inferior y no han tenido alcance.
Más bien la mujer cuando tiene papel de héroe en colectivos como la Liga de la Justicia o Escuadrón Suicida, resaltan, esas son películas, ¿no?, que estoy señalando, resaltan algunos papeles femeninos bien interesantes, ¿no? Así, pero en ese contexto colectivo. Pero por eso me atrevo a concluir, por lo menos en los datos que yo he encontrado, que no ha sido tan relevante en la mujer. Habría que seguir indagando más, obviamente, ¿no? Y verlo por países incluso. Ajá. Sí, y sí, yo creo que sí hay, es decir, no tanto que no, no creo que lo que estás diciendo no tenga sustento, sino que creo que sí faltaría como, ¿no?, indagar un poquito más sobre este aspecto. Bueno, está Miriam Yani. Ajá. Sí. Me interesó el planteo que hiciste vos, Silvia, en relación a la ponencia de José. Y pienso desde la óptica femenina, que es la que encarno, que quizás esas chicas no estaban como interesadas en el arquetipo del héroe ni la heroína, porque los hermanos le manejaban el control remoto, eso por un lado. Lo otro Patriarcado. ¿quién va a querer y quién se va a interesar por algo que te lo están metiendo de prepo, como se dice acá en la Argentina? Eso por un lado. Por el otro lado veo que, por ejemplo, Batman tiene heroína, la Batichica o la Gatúbela, en versión tanto del bien como del mal, o sea que... y es muy taquillera Batman. Entonces, si bien Batman es el personaje, pero si no existiera Gatúbela, por ejemplo, sobre todo Gatúbela, que ahí también hay una connotación de género negativa en la construcción de la serie y de la película. Batman tiene muchos personajes masculinos, pero ¿quién no se acuerda de Gatúbela? O sea, hay 3 personajes, el Pingüino, Gatúbela y el Guasón, como que le dan la estructura a Batman para que desarrolle su misión en Ciudad Gótica. Entonces, me parece que las mujeres no es que no nos interesamos por este arquetipo del héroe, la heroína, sino que me parece que la connotación que se le ha dado, y vos traes esto del control remoto que me parece muy significativo, no habla de cualquier cosa, como que llena de puentes para crear con este tema, ¿no? Es más, yo pensaba, el feminismo que acá en Argentina, bueno, se critica el feminismo extremo, algunas corrientes. Yo también soy feminista en un sentido de energía femenina y de igualdad de derechos, pero no soy violenta en la militancia del feminismo. A veces me pongo a pensar si el feminismo externo no está buscando las mismas características del héroe que el movimiento masculino, el que tiene más fuerza, el que arregla todo. O sea, creo que la heroína femenina, con la energía femenina, me parece que hay que construir, pienso en igualdad de derecho, un arquetipo que nos lo construyeron las mentalidades masculinas. O sea, nos dijo, sí, ustedes son batichicas y hacen tantas cosas, o la Mujer Maravilla, y de hecho hay miles de mujeres de maravilla, y me incluyo dentro de los hogares, ¿no? Pero me parece que la nueva heroína femenina tiene que ver más con la construcción que podamos hacer nosotros, contemporánea, desde nuestro asumir y empoderarnos en nuestros derechos, que copiar un arquetipo más masculino o una idea de la heroína desde una mentalidad, desde la energía masculina. Quiero distinguir esto de energía femenina y energía masculina, como el yin y el yang, ¿no? Porque
No, me parece que somos mucho más complejos que o mujeres o hombres o otros géneros. Me parece que hay energías y de hecho el cerebro visibiliza esta idea, ¿no? Cuando hay una parte del cerebro que tiene determinadas características en general y otras características, como me parece que hay que recuperar eso de las dos energías para volverse uno, sea el género que sea, energías como características y como improntas vitales. Bueno, eso. Muchas gracias, Miriam. Sí. Muy interesante tu planteamiento. Y yo creo que sí, ¿no? Es decir, no sé en el caso que quiera comentar José, ¿no? Al respecto, pero creo que también mucho depende de cómo se hicieron las preguntas, ¿no? Y hasta en el mismo título, es decir, ¿no? El héroe y no héroe, heroína, ¿no? Es decir, ahí sí hay toda una cuestión, ¿no? De género que creo que sería importante, ¿no? Seguir reflexionando sobre eso, José. Tal cual. Sí, sí. De hecho, repito, o sea, para ella les hice preguntas cualitativas, les preguntaba para ellas cuál era el papel del héroe, porque primero el héroe, en atención a que la producción televisiva siempre enfatizó el héroe. La heroína, entendida como por ejemplo la Mujer Maravilla en el cine, es de más reciente data. O sea, estamos hablando, si mal no recuerdo, en este momento no estoy totalmente seguro ya, pero creo que de los 70, 80, si mal no recuerdo, mientras que el héroe en el cine masculino es muy anterior. Y quería ver era eso de allí, ¿no? Luego enfaticé preguntas específicas sobre heroínas y para que me orientaran ellas hacia dónde ellas podían ver el fenómeno y no hubo realmente. Es un trabajo que hay que hacer más indagación, pero es interesante lo de esto de energía femenina y masculina porque hay una heroína, fíjense, lo que pasa es que, claro, me lleva a otro campo, que es en los videojuegos, que es Tomb Raider. Tomb Raider fue un ícono en los videojuegos. Ella representa a una mujer con unas habilidades físicas excepcionales, una especie de Indiana Jones en versión femenina, para que me entiendan más rápido, una cazadora de tesoros, etcétera. Y fue uno de los juegos de mayor venta, secuelas, creaciones, imágenes. Es impresionante. Y era una mujer, que además los chicos eran los que controlaban, pues por decir así, a este avatar, a este personaje femenino para hacer todas las acciones. No lo podías cambiar ni convertirte, no, yo soy hombre y yo no puedo, ¿cómo voy a jugar yo siendo mujer? ¿Verdad? Y haciendo acciones de esa naturaleza, no podías cambiarlo, tenías que asumirlo. Y se asumió, y de hecho hay seguidores, hay clubes de fans, o sea, es interesante. El punto es que este es un fenómeno del héroe y cómo se ve en la cotidianidad, que es lo que finalmente plantea la compañera cuando habla de las mujeres en el hogar. O sea, efectivamente, a mi modo de ver, esa es la otra parte, cómo los héroes, cómo los proyectamos en nuestra cotidianidad. ¿Qué esperamos de ese compromiso social o esa vida colectiva que tenemos? ¿Cómo lo están construyendo los jóvenes? Entonces hay mucho que indagar todavía. Obviamente, gracias por esa observación. Las tomaré en cuenta para otros proyectos que tengo. Gracias. Ok, gracias. No sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario. Julieta. Julieta Paternina. Ajá. Buen día. Buen día. Acotando también un poco lo que mencionaba el exponente de cómo tomamos a los superhéroes en nuestro día a día, yo quería preguntarle porque él mencionó a Deadpool, es de mis héroes favoritos. Entonces, mi pregunta es que si usted cree que, a ver, Deadpool es más visto como un héroe realmente que como un villano. Ajá. ¿Esa es la pregunta? Se Sí. te fue el audio. Es que se le fue el audio. Ah, ¿se le fue? Sí,
Es que él rompe mucho ese esquema de... ¿Sí me escuchan bien? Es que se había ido tu audio. Ah, ok, lo siento. Que Deadpool rompe mucho ese esquema de héroe cotidiano. Entonces, mi pregunta es si usted cree que es tan querido como héroe precisamente porque se acerca más a nosotros como personas. Es decir, nosotros para aceptar problemas o para solucionarlos, no somos personas, digamos, muchas veces muy pasivas como son los héroes normales, sino somos como más explosivos, tipo Deadpool, si me hago entender. Entonces, ¿usted cree que él es tan querido por eso, porque se acerca tanto a lo que realmente somos nosotros? Bueno, fíjate que otra de las conclusiones que no enfaticé mucho es que con el paso del tiempo, efectivamente, el héroe, de ser visto de una forma casi divina o ser asumido en una suerte de endiosamiento, ¿verdad? Por su comportamiento y su imperativo moral, con el paso del tiempo se ha ido humanizando cada vez más. Cuando digo de humanizando es porque incorpora sus problemas humanos, ¿verdad? Incluso su deseo de hacer familia. El héroe inicial no, el héroe no podía tener familia por los peligros, era el sacrificio del héroe por el colectivo, etc. Aquí no, aquí el héroe quiere tener familia. Ahí vemos, por ejemplo, Los Increíbles. Deadpool tiene una pareja, ¿verdad? Su pareja. ¿Y por qué es tan interesante Deadpool en la actualidad en los jóvenes sobre todo? Porque dentro de este contexto de lo que llamamos esta condición postmoderna, de esta suerte de negación de todos los principios que la modernidad nos presentaba, él nos pone cara a cara con digamos, como tú estás diciendo ahorita, con la realidad real, con esa ironía, sarcasmo, burla, sátira contra todo lo que es un orden instituido. Entonces es realmente una crítica al orden instituido desde la imagen del héroe. O sea, tú en un héroe no esperas que diga grosería, de un héroe no esperarías que pudiera tener relaciones sexuales o que pudiera desear sexo o al consumir alcohol o emborracharse. Todos estos comportamientos que incluso se ven en otros personajes también televisivos y fílmicos. Por ejemplo, Homero Simpson es un ejemplo. Un padre que pueda dejar a sus hijos porque quiere irse solo a beber. Bueno, pero es que la realidad de alguna forma nos arroja en la cara esa realidad de que esos valores efímeros, que pretendían ser sólidos, realmente son efímeros, que era solo una construcción simbólica un tanto falseada y que ahora nos están arrojando a la cara. Entonces, eso es lo que hace atractivo a Deadpool y a muchos otros, y de hecho ya se convirtió, a mi modo de ver, en una suerte de retórica. Ya vemos que la publicidad, las mismas series, los personajes, ya casi estamos acostumbrados a que siempre haya una suerte de respuesta irónica, de suerte de chiste sobre determinados temas muy duros en la vida, y entonces eso hace una cierta normalización. Yo creo que ese es el éxito de estos personajes, ¿no? Porque en la serie original del cómic, Deadpool es un villano, es una serie que cuando se hace el estudio del cómic era un villano como tal, un mercenario. Aquí hacen una adaptación para el cine. Lo que pasa es que en el cine se toman pues libertades, como todo arte, ¿no? De crear y representar nuevamente a esos personajes. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Julieta. Ajá. Disculpe, con respecto al otro tema que estaban tocando sobre las superheroínas, curiosamente nosotros hicimos un trabajo investigativo sobre la presencia de mujeres en este género de héroes, por decirlo así, por este ámbito de héroes. Pero realmente el investigador tiene un poco de razón. Bueno, es más un comentario que una pregunta. Al hacer las preguntas respectivas con relación a las superheroínas, se tiene poco conocimiento de ellas. Sin embargo,
hay otro punto en este sentido, y es que usualmente, si bien la superheroína acompaña al héroe principal, es muy sexualizada. Es representada con cuerpos sumamente sensuales y ropa sumamente reveladora. Entonces, por ese lado no llama mucho la atención, primeramente. Segundo, cuando salieron las películas como tal, creo que a comparación con los videojuegos, son menos aceptadas por el hecho de que primero usted no puede controlar ese personaje. Y segundo, por el hecho de que estas mujeres se representan más como el prototipo de mujer independiente que se quiere llegar a ser, pero que no está bien visto. Entonces creo que por eso no tiene tan buena acogida como lo serían los videojuegos o como lo es un superhéroe como tal, porque ese superhéroe es, digamos, esa concepción de lo que todo hombre quisiera ser, pero la mujer es como eso a lo que todo el mundo le teme hoy día. Es como que no, no quieren que sean así. Entonces, sí es verdad, o sea, las mujeres no tienen tanto conocimiento al respecto del tema, pero mirando más allá, lo que vimos fue esto. O sea, los hombres saben mucho de esto, pero las ven más como muy bonitas a muy fuertes. Eso era lo que quería comentar al respecto. Gracias. Interesante Miriam. ese planteamiento. Yo hablaba, Julieta creo que estaba compartiendo los resultados de su investigación y me acordaba, yo pensaba, estas superheroínas fueron creadas a imagen y semejanza de la mentalidad del sistema dominante, o sea, Exactamente. claro, nos hicieron heroínas para que no, a ver, el tema de la gatúbela, es cierto lo que traes, ¿no? De los cuerpos como objetos de deseo, y sin embargo, el otro relato, que también el compañero, a mí me interesó mucho la definición que él dio de lo que era un imaginario, en este andar del empoderamiento, me parece que es como dice la compañera y como el compañero habló de una superheroína que nadie la entendía. Y nadie la entendía porque el prototipo de mujer, incluso heroína, es el que se imaginaron que era. Desde el sistema dominante. Es muy interesante este tema, realmente es muy interesante y me preguntaba yo qué otros arquetipos estamos construyendo en relación un poco también a lo que habló el primer compañero, de los sueños que vamos soñando, incluso las mujeres de los lugares como más cuestionados que hemos tenido, en el sentido de no nos entienden y en el sentido de que ven en nosotros, en nosotras, más un objeto de deseo desde esta perspectiva, obviamente, que una persona, un sujeto de derecho y con las particularidades que tenemos las mujeres, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias, compañeros. Bueno, también Francia tiene levantada la mano. Sí, tengo una pregunta para el compañero. ¿Él cree que la aparición de las superheroínas está para cumplir ese objetivo de que las mujeres se sientan incluidas o simplemente para generar ventas a partir de la famosa inclusión que se empezó a dar en estas últimas décadas? José. Bueno, sí, en realidad pues ese no fue el tema de mi investigación, pero por una opinión, ya sería más bien opinión de mi parte, creo que sí fue más bien una estrategia publicitaria por inclusión, además para dar cuenta de la inclusión, pero sí hay como decían las compañeras, hay un orden, hay un orden del discurso, por decir así, ¿no? Como dice Michel Foucault. Y entonces esa heroína es
tal cual como señalaban las compañeras, una réplica en la versión femenina de lo masculino. Porque siguen presentes elementos que desde el psicoanálisis se pudieran estudiar más en detenimiento. De hecho, hay varios estudios de psicoanálisis que enfatizan, por ejemplo, los elementos edípicos, los componentes sexualizados que están en los cómics, muy sexualizados realmente, en torno a la mujer y la mujer como objeto de deseo. De hecho, bueno, ahí leía unos estudios en los cuales, por ejemplo, uno de los trajes que más venden las mujeres, pero en sitios eróticos, precisamente el de Gatúbela, ¿no? Es bien interesante el de Gatúbela, porque ella encarna aquella idea de la mujer de la femme fatale, ¿verdad? Aquel arquetipo que también, o estereotipo que también nos han presentado en el cine, erotizante, sexualizada, como objeto de deseo, que en el fondo es lo que se explota, pero no la feminidad, digamos, al servicio de, es lo que ocurre con esta presentación e incorporación de la mujer. Creo que ha sido más bien eso, ¿no? Aún pues yo no soy, digamos, muy experto en el tema, tengo unas compañeras que estudian género, efectivamente, y ellas sí han estado un poco más preocupadas en este asunto. Entonces tienen posiciones teóricas incluso mucho más fuertes con respecto a estas visiones del rol, papel y representación de la mujer en los discursos. Y yo creo que esto es una línea, a mi modo de ver, sería muy interesante también de desarrollar porque, bueno, hasta qué punto se está construyendo. Yo recuerdo, y con esto termino, un trabajo que se hizo en educación sobre los textos infantiles de lectura, los textos iniciales de lectura en los primeros grados. Y en eso recuerdo que trabajaban que todas las mujeres que aparecían representadas en esos textos siempre aparecían con vestido, lavando, planchando, cocinando. Y los hombres que aparecían en esos textos eran leyendo, ¿verdad? O fumando o haciendo actividades, entre comillas, mucho más masculinas. Y las niñas que aparecían eran con muñecas. Entonces había unas representaciones ahí que habría que estudiar y no sé si aún se siguen utilizando esos textos en las escuelas primarias, pero son construcciones que van moldeando los imaginarios. Y estas estructuras de orden de discurso y de poder que como sabemos, están impuestas y están aquí estructuradas todavía. Sí, es. Sí, bueno, es interesante hacia dónde, ¿no?, ha ido toda la discusión, porque creo que sí es un tema central, ¿no? Actualmente, toda esta perspectiva de género para los estudios, ¿no? En este caso, ¿no? Como decías tú, la cuestión de los libros de texto y, bueno, los videojuegos, ¿no? Las películas, en todo eso, tratar desde una perspectiva, ¿no?, más del género, estudiar el fenómeno de cómo se van construyendo, bueno, en el caso que yo trabajo más, estas representaciones sociales, ¿no?, del rol de la mujer y cómo, ¿no?, también el hecho de que rompan, ¿no?, con ese rol, con todo lo que ocasiona, cómo se les ve, y bueno, eso lo podemos ver, ¿no?, ahora también en todas las discusiones que se dan en las redes sociodigitales, ¿no?, cómo hay toda esta estigmatización y desacreditación, ¿no?, de las mujeres, por ejemplo, en la protesta social, en otros temas, ¿no? Creo que sí es un tema central y en el cual habría que seguir trabajando. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, si no, es una lástima que las demás ponentes no hayan estado presentes, pero bueno, creo que la discusión ha sido muy rica. Y si no hay más comentarios, solo me restaría agradecerles, ¿no?, a los ponentes y también a todos los asistentes su participación y esperemos seguirnos encontrando en otras mesas. Bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Silvia. Gracias a todos. Feliz día, gracias. Hasta luego. Igualmente. Chau. Chao, chao.
Chao, chao.